tal amigos de 502? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este programa Liga 502. Arrancamos una nueva temporada, la 2019-2020. Nuevos inquilinos en la Liga Nacional y nosotros estamos muy contentos de ofrecerles este espacio para que junto a nosotros ustedes puedan comentar, analizar y hablar de lo que más nos apasiona, que es el fútbol guatemalteco. Hoy conmigo Mario Cordero Ávila, editor de Soy 502, para poder comentar y platicar de este apasionante mundo. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Rudy, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta segunda temporada de Liga 502. Pues vamos a tener algunas nuevas secciones que vamos a introducir para este torneo de apertura 2019. Y pues bueno, siempre vamos a estar comentando sobre los temas más polémicos de nuestro fútbol. Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema. Pues este sábado y sigue el domingo, va a ser la primera jornada del torneo de apertura 2019 y como bien decías, nuevos equipos, hay equipos que se armaron mejor que otros y la pregunta es, ¿quiénes son los que creerías que son los candidatos al título para esta apertura? Una muy buena pregunta, y es que cada vez que los equipos inician una nueva temporada buscan precisamente lo mismo, ser campeones. Al final de cada torneo levantar el título, pero son pocos los que tienen la opción, en este caso en el fútbol guatemalteco 6 de pelear por el título, los que clasifican en la liguilla, y finalmente 2 en una final se enfrentan y levantan el título. Yo creería que por cómo se han armado, por historia y por lo que son en cuestión de instituciones, el primer candidato al título tiene que ser Antigua GFC, el equipo que es el campeón defensor, el llamado a poder revalidar el título. Así que me parece que los Panzas Verdes aún han cambiado el técnico y algunas situaciones que se han dado en esta pretemporada, pues creo que tendrían que ser los principales líderes al momento de pelear por la corona. Y no tenemos que olvidar, a mi parecer, al equipo que mejor se ha armado para este torneo, que es Comunicaciones, el equipo que ha hecho una reestructuración no solo a nivel de equipo, sino también a nivel dirigencial, y creo que también por lo que ha hecho es obligado a pelear por ese cetro, sin olvidar a Municipal y Guastatoya, equipos que han hecho muy bien las cosas, uno por historia como lo es Municipal, junto a Comunicaciones el más ganador de títulos, y Guastatoya que en la última época ha sido protagonista. Así que creo que estos 4 equipos tienen que estar sí o sí en la pelea por el título. No sé qué piensas. Ciertamente estos 4 equipos son los grandes candidatos, han sido los grandes protagonistas en los últimos torneos. Municipal no tanto, pero por la historia creo que siempre es candidato, pero creo que tienen algunas cosas, algunas características en contra. Y lo primero que había que hacer notar de estos 4 equipos es que todos cambiaron de técnico. Totalmente. Y en el peor de los casos fue Municipal, que hasta hace una semana lo cambiaron y ahora con el interino, que supongo que lo van a mantener tal vez al menos las primeras jornadas, Sebastián Vini, pues podría mantener el mismo esquema, pero no sé qué tanto. Y tanto, sí, Antigua es el campeón, pero perdió figuras claves, por ejemplo el Team Herrera, que ha sido el goleador en los últimos torneos, y se lo lleva Comunicaciones para que sea el referente del gol. Pero pese a esta revolución que quisieron hacer los cremas, creo que en el campo no se va a ver tan reflejado, excepto Team Herrera, que va a estar ahí adelante haciendo los goles, pero va a carecer de las mismas deficiencias que el torneo pasado, que no había quien les llevara el balón hacia el frente, y tuvieron que usar, por ejemplo, a Jorge Vargas o a Robin Betancourt, que son delanteros, que son incluso hasta centro delanteros pueden ser, y los están usando de volantes. Entonces creo que no tienen una figura clave y se lo pueden disputar ahí entre Lombardi, Checa Hernández, tienen ahora a Alejandro Galindo, podrían encontrar en ellos, pero se lo tienen que ganar. Y con
con Guastatoya, pues creo que pese a todo, son siempre candidatos y como ejemplo de esto, pues son campeón de campeones, ¿verdad? Así es. Los dos. Y yo no me olvidaría de Cobán y Shela, que aunque no han sido finalistas en los últimos torneos, creo que tienen no solo equipos, sino que la afición para empujarlos. Y yo no me olvidaría del subcampeón, Total. Malacateco, que por el contrario de todos estos equipos no cambiaron su técnico. Perdieron algunas figuras, pero también se reforzaron bien. Entonces yo diría que Malacateco no para ser campeón, pero sí el ser gran protagonista. Sí. Incluso terminar de líder. Sí, le has puesto tus fichas a equipos muy bien respaldados, sobre todo Malacateco por lo que decías. Creo que es importante eso de que haya mantenido la continuidad del técnico y los refuerzos que ha tenido. Yo sigo pensando y sigo inclinándome por Antigua GFC, pese a lo que mencionabas que se han ido jugadores importantes. Ahora se han aventurado a traer a un delantero mexicano, Edgar Pacheco, que intentan que sea ese nuevo Tim Herrera. No lo hemos visto ya en acción, digamos, más allá de lo que hemos visto de la pretemporada, incluso la serie de campeón de campeones, pero viene con un buen cartel este Pacheco, así que puede ser el nuevo Tim Herrera. Espera la afición de Antigua GFC. Más allá de que cambiaron de técnico, que se fue Torres Servín, se ha quedado Roberto Montoya, que era el asistente técnico de Torres, entonces por ahí la continuidad puede ser importante. Por eso yo me he inclinado por este equipo Panza Verde. Bueno, y por el otro lado de la moneda, y aunque en este torneo no se define los descendidos, pero ya empiezan a perfilarse. ¿Quiénes son esos equipos que por el contrario no están tan bien armados? Y es que esa pregunta va ligada precisamente a lo que hacías mención en lo último. Más allá de los candidatos al descenso que se tienen que tomar los dos torneos de la temporada en conjunto para definirlos, es quizá hablar un poquito de qué equipos al inicio de la temporada han flaqueado un poco en su armado. Y yo me voy a quedar con Sanarate, que pese a que terminó haciendo contrataciones importantes, que mantiene una base como la de Elías Enos Vázquez en la zona defensiva, Silva en el medio campo, Brandt en la delantera. Creo que por ahí le faltó inyectar un poco más de aporte económico para poder tener una base más sólida. Llega Rafa Díaz, un técnico nacional, a poder dirigir este barco, pero no tenemos que dejar de pensar que a Sanarate le costó mucho terminar la temporada anterior, arrancar esta por problemas económicos y administrativos, y veremos si la nueva gente que ha llegado a dirigir este equipo tiene esa capacidad de poder mantenerlo en Liga Nacional. Hoy creo que es de los equipos quizá más débiles, no candidatos para descender, pero sí quizá más débiles de los que se han armado para esta nueva temporada, y tendrán que hacer mucho, y Rafa Díaz y sus muchachos tendrán que trabajar muy fuerte para poder ser protagonistas. Bueno, sí, yo creo que es como que muy prematuro decir quiénes van a ascender, porque hay algo bien característico en nuestro fútbol, que cuando un equipo queda en los últimos lugares en la apertura, se refuerza con todo en la clausura, y que incluso pueden llegar hasta la hexagonal final del impulso de que quieren salvarse. Habría que ver cómo se desenvuelven en Liga Nacional equipos como Misco y Santa Lucía. Son los equipos recién ascendidos. Misco creo que hizo buenas contrataciones, igual Santa Lucía, pero hay que ver. No es lo mismo tener buena gente que tener un buen equipo, ¿verdad? Que incluso no puede haber grandes figuras, pero tener un buen equipo. Y otros dos equipos que creo que están ahí, que más o menos como Sanarate, que habría que ver si se armaron bien, son Siquinalá e Iztapa. Sí. Que son como en el torneo anterior, no terminaron en serio peligro de descender, pero sí pasaron muchas jornadas,
Y sí, estoy de acuerdo en que Sanarate, pues recordemos que Sanarate en el torneo anterior se salvó en la última jornada, entonces... De una forma bien dramática. Sí, y pues destacar también un poco de Misco, que va a ser el único equipo de la Liga Nacional que juegue con solo jugadores guatemaltecos. Lo hizo Petapa en la anterior temporada, pero fue más por convicción que por obligación. Ahora hay que mencionar que Misco hace esta apuesta por convicción, que es jugar con solo... Petapa fue más por obligación que por convicción. Así es. Y Misco por convicción. Ahora sí lo hace por convicción. Creo que tenían los recursos para poder reforzarse como jugador extranjero. Sí, porque tienen algunos jugadores que sí son económicamente caros, como Jan Márquez. El mismo Marco Pablo Papa. Y bueno, ahora vamos a ver con esta apuesta que hace Misco si le alcanza para poder pues dejar de pensar en evitar volver a la Liga Primera División y ser protagonista, que me imagino ese ha de ser el objetivo. Y Siquinalá, que se reforzó, pero ha traído un jugador de Corea del Sur, ha traído un jugador europeo, tiene un técnico español y pues siempre es difícil la adaptación, el poder iniciar actividades en un fútbol diferente, es difícil para esta gente, así que vamos a ver si ese proceso les alcanza para ser protagonistas y lo pueden hacer. De cualquier forma, arrancan conociendo el medio y eso les puede complicar hasta pues como podría ser un desastre, podría ser un exitazo. Así es, así que este surcoreano sea muy bueno. Sí, es una apuesta de cualquier forma. Bueno, hablemos de otro tema que surgió durante este receso entre temporadas y es la suspensión por dopaje de el Moyo Contreras, que había sido campeón de con Antigua Guatemala y pasó a los Cremas, regresando a los Cremas con gran pompa, incluso supongo que hasta lo iban a poner de capitán. Totalmente. Pero no va a poder empezar a jugar por la suspensión por dopaje. Así es, hoy José Manuel Contreras está inhabilitado. La pregunta es, los Cremas confiaban en que el Moyo liderara su proyecto y si le va a afectar o no le va a afectar a Comunicaciones en sus intenciones por ser protagonista en el fútbol nacional. Es una muy buena pregunta porque es difícil de contestar en el contexto que José Manuel Contreras para nadie es un secreto y es un referente de Comunicaciones. Se fue mal de la institución blanca y creo que regresaba con esa espinita de poder volver a ser ese jugador que le dio muchas alegrías a la afición de Comunicaciones y creo que la gente esperaba eso de él. Sin embargo, yo creo que Comunicaciones no tiene que poner como excusa si en algún momento los resultados no van bien que José Manuel Contreras no está en la cancha. Es cierto, es el referente y dentro del terreno de juego para nadie es un secreto que José Manuel Contreras marca diferencia, pero Comunicaciones es un equipo grande, es un equipo llamado a ser protagonista siempre y Comunicaciones con José Manuel Contreras o sin José Manuel Contreras está obligado a levantar el título. Así que creo que Mauricio Tapia es un técnico muy trabajador, muy inteligente y que tendrá que con las piezas que tiene ingeniárselas para que ese hueco que ha dejado José Manuel Contreras en la cancha no se note. En los partidos de pretemporada lo hemos visto, Comunicaciones ha hecho un buen papel y creo que si sigue manejando Mauricio al grupo como lo ha manejado y si sigue jugando Comunicaciones como está jugando, difícilmente se le vaya a extrañar a José Manuel Contreras. Y ojo, o sea, esto suena un poco mal para Moyo, pero creo que por lo que ha hecho Comunicaciones y por la calidad de jugadores que están en la cancha, no debería de Comunicaciones extrañar. Sí, yo creo que Comunicaciones está jugando muy bien, lo demostró en esta etapa de este torneo Copa Premier, que pues, realmente jugaron bien. Pero yo diría que a pesar de todo, sí le va a hacer falta el Moyo Contreras a Comunicaciones. Difiere un poco en tu punto de vista de que regresó por la espinita y todo eso, pero yo creo que para el Moyo regresó más como una especie de venganza por irse tan mal y que yo creo que él hubiera podido tener dignidad y la gente lo hubiera entendido, los aficionados sobre todo, de que no iba a regresar con el club
que lo sacó por la puerta de atrás. Pero creo que más que regresar a un club como Comunicaciones, creo que el responsable de hacerlo retornar fue el técnico Mauricio Tapia, y pues él en su esquema mental sí le va a hacer falta, y porque como ya lo comentaba antes, en realidad no tienen un volante, un 10 creativo que les pueda llevar el balón hacia adelante. Sí, está Checa Hernández, pero no lo demostró en el campeonato pasado. Tienen a dos buenos volantes como Rodrigo Sarabia, que habría que ver si no se nos lesiona, porque es un poco de cristal el muchacho. Y Alejandro Galindo, pero ellos dos son más contenciones, son volantes de más de recuperación. Y Lombardi, que también es un mixto ahí, no es puramente creativo, entonces van a tener que confiar nuevamente que por las bandas sea Jorge Vargas o Betancourt quien lleve el balón hacia Tim Herrera, que es el titular indiscutible. Y creo que sí, en algún momento les va a hacer falta, y habría que ver que Comunicaciones sí va a jugar las preliminares del torneo centroamericano. Entonces ahí es donde Comunicaciones necesita más gente, y gente como el Muevo Contreras, que a pesar de que ya tiene recorrido y que ya no puede aguantar 90 minutos de calidad, pero sí 65, 70 minutos de calidad puede aguantar, y quizá al final del torneo sí le vaya a hacer falta Comunicaciones. Yo creo que es un jugador que tiene mucha calidad, que mentiríamos si dijéramos que no le puede aportar este Comunicaciones, pero creo que el conjunto Algo, con la oportunidad que tuvo y en el momento en el que se dio la inhabilitación de José Manuel Contreras, pudo reforzarse con algún otro jugador si es que lo necesitaba. Sin embargo, el técnico Mauricio Tapia fue claro y dijo que no iba a ocupar el espacio de José Manuel Contreras. Se decidió no hacer ningún refuerzo, y Comunicaciones con este equipo tendría que ser no solo protagonista en el torneo local, seguir siendo protagonista en el torneo Premier Centroamericano, y también pensar en que se viene su participación en la Liga de CONCACAF en tan solo días. Así que en esos torneos Comunicaciones sin duda alguna tiene que mostrarse, y pensar que José Manuel Contreras, también reforzar un poco lo que decías de su llegada, llega porque los momentos se conjugaron para hacerlo. Recordemos que Juan García, que fue su representante, asume la gerencia en Antigua GFC, y ahora vuelve como presidente de Comunicaciones. Entonces, el que Mauricio Tapia haya venido a Antigua, el que Juan García esté como presidente, pues también le abre las puertas a José Manuel Contreras para un retorno más adelante. Y para la polémica, a ver qué decís vos. Si los jugadores o incluso el equipo es consciente de que se están poniendo alguna pomada indebida, o se están inyectando algo ahí para el dolor o para correr más, cuando lo contrata Comunicaciones y Antigua lo decide dejar libre, ¿ya sabían que podría estar suspendido? Yo creo que no. Pero si lo llaman al dopaje yo creo que para las instancias finales, siempre existe esa posibilidad de que pueda ser arrojar un resultado analítico adverso cuando vas a la prueba, sobre todo por todo lo que se ha dado alrededor de las pruebas de dopaje en el fútbol guatemalteco, el desconocimiento, la ignorancia, incluso los malos procedimientos, la ignorancia incluso no solo de los futbolistas, sino de todo el entorno en el fútbol guatemalteco. Y claro que cuando un jugador va a una prueba antidopaje, existe esa posibilidad de que pueda arrojar un resultado analítico adverso. Pero creo que Comunicaciones, ni José Manuel Contreras, ni la dirigencia, tanto de Antigua como de Comunicaciones, se preocuparon por ese tema. Creo que en la cabeza de ninguno, ni siquiera del mismo José Manuel Contreras, pasaba el que se iba a dar esta situación. Y ojo, no es que lo esté defendiendo, pero creo que ninguno de los más pesimistas que están en el círculo de José Manuel Contreras pensaban que él, pese a que había ido 2 veces a la prueba de dopaje en el torneo anterior, pudiese dar ese resultado analítico. Yo creo que no estaba contemplado para nada
Dejémoslo ahí porque supongo que también José Manuel Contreras y sus abogados y todo su equipo pues estarán pensando también en ganar la batalla legal, una prueba B, entonces todavía confían en demostrar que no hay dopaje. Sí, quieren demostrar que más allá, ellos están conscientes que la sustancia clostebol existe y llegó al cuerpo de José Manuel Contreras. Están conscientes que la prueba B generalmente y casi que en un 99% siempre da un resultado que igual al de la primera muestra. Lo que pelea la defensa de José Manuel Contreras es su lucha por demostrar que José Manuel Contreras la sustancia clostebol llegó al cuerpo de José Manuel Contreras por contaminación y no por una situación voluntaria. Así que esa es la lucha, la pelea que en este momento tiene la defensa del Moyo para demostrar eso. Ojo, es muy difícil porque imagínate que en pleno 2019 viniera la defensa de José Manuel Contreras y decidiera o comprobara que la sustancia llegó por contaminación y no por una cuestión voluntaria o de ignorancia. ¿Qué pasaría con los demás casos? Varios jugadores ya han sido suspendidos y sancionados y de hecho ya cumplieron con su castigo de suspensión por esa misma sustancia. El mismo Oscar Mejía de Comunicaciones, John Robert Méndez de Municipal. Entonces, si se llegase a demostrar que esa sustancia puede llegar por contaminación al cuerpo de los futbolistas, se tendría que pensar en todos esos futbolistas que fueron castigados injustamente porque no se hizo ese pues lo que pasa también es que en las pruebas antidopaje a nivel mundial es que como los instrumentos son cada vez más sensibles, más exactos, entonces se quejan muchos atletas, no solo futbolistas, de que una pequeña dosis de clostebol que se usa para, por ejemplo, engordar ganado, pues que eso es lo que comúnmente la gente le llega el clostebol a su cuerpo. Los instrumentos más sensibles pues son capaces de identificar lo que hace, digamos, 5 años no se identificaba. Entonces, pues claro. Lo que sí es cierto, y para cerrar el tema del dopaje, es que ya no vamos a tener más noticias de ese tipo porque la Liga Nacional decidió hacerlo más sencillo y fácil, que es eliminar esas pruebas. Quedó abierto por la Federación Nacional de Fútbol para que se puedan hacer de manera sorpresa, y a mí todavía me queda la duda que en algún momento estas pruebas van a correr, porque si corren en un equipo tendrían que correr en los 12 de la Liga Nacional, tendrían que hacer pruebas sorpresa, y me parece que va a ser muy difícil. Así que creo que ese tema de constantes casos de dopaje, la Liga Nacional lo ha erradicado muy bien y ha sido pues quitar esas pruebas. Pues bueno, vamos a ver cómo se maneja eso. Otro tema que surgió entre el receso de los torneos y que ya nos vamos a una esfera de la selección nacional es que la CONCACAF anunció cómo va a ser su nuevo sistema de clasificación al Mundial, y entonces lo pusieron, creo que la mayoría sintió que es muy injusto para Guatemala, pero para países como México, Estados Unidos es lo más favorable. ¿Qué crees? ¿Que este sistema es justo o es injusto? Para mí es totalmente injusto, primero, y lo fundamental es que se limita y se niega el principio de igualdad para las selecciones de la CONCACAF. No existe una eliminatoria en el mundo que le diga a X selecciones que desde el principio no van a poder clasificar al Mundial. Es decir, en la CONMEBOL, tanto Argentina como Brasil, como Bolivia o Venezuela, por decir algunas selecciones, tienen la misma posibilidad de ir al Mundial cuando inicia la eliminatoria. Igual pasa en la UEFA, en la eliminatoria de África y de Asia. Todos tienen la misma posibilidad de clasificar al Mundial. En este caso, CONCACAF ha fallado a ese principio de igualdad y le da la posibilidad a 6 selecciones de tener el 50% de posibilidades de ir directamente al Mundial, y a selecciones como Guatemala y a las 29 restantes del área les quita la posibilidad de ir directamente y les hace pelear en un torneo que durará casi 2 años la posibilidad de solo obtener el derecho a pelear por un repechaje, primero ante el cuarto de la hexagonal
y si le ganas tener el derecho a pelear, no la clasificación, no el boleto directo al mundial, sino un repechaje ante unas selecciones de otras áreas. Entonces yo creo que partiendo desde ese principio estoy en total desacuerdo con lo que ha hecho la CONCACAF, y principalmente porque me parece que es jugar a ser políticamente correcto con los que tienen el poder. Primero, con las elecciones de Norteamérica que tienen el poder económico, México y Estados Unidos, todos lo sabemos que más allá de el nivel futbolístico que han demostrado por años, tienen que estar arriba, pero deben pelear, deben jugar y deben hacerlo con las selecciones que están en el área. Y también quedar bien con las selecciones del Caribe, que son las selecciones mayoritarias y que tienen al final de cuentas el poder de voto en el área, y entonces eso es darles también a ellos la posibilidad de que jueguen más partidos y que tengan y que ya no se enfrenten a los grandes para quedar eliminados antes, sino que tengan la posibilidad de pelear por la posibilidad de ir a un cuarto repechaje. Guatemala, que ha sufrido durante estos años una suspensión y que eso también nos tiene metidos en este problema, ha quedado en el limbo. Ni es de las mejores selecciones del área para poder competir en la hexagonal, ni es de las peores selecciones como para estar contenta con este sistema. Yo creo que una de las selecciones más afectadas con este sistema es Guatemala. Bueno, sí, yo creo que para equipos, por ejemplo, como Panamá, que también probablemente se va a ver afectado porque va a tener que jugar, si quiere volver a clasificar como lo hizo en el mundial pasado, tendrá que jugar entre 14 y 16 partidos y podría parecer que no es tan justo, pero creo que en gran parte Guatemala está en este hoyo, porque ya sabemos los problemas dirigenciales que se han tenido, y porque habría que tener claro que si nosotros explotáramos el fútbol como debería ser, si fomentamos las bases y si el nivel económico que se tiene en el fútbol nacional se reflejara comparativamente con lo que se invierte, por ejemplo, en Nicaragua o Panamá o Trinidad, pues Guatemala creo que debería estar optando a estar entre los primeros 6 lugares. Entonces creo que si estamos metidos en esto y si creemos que es injusto, pues es más por problemas dirigenciales que por calidad futbolística, que también la calidad futbolística ha mermado por malos manejos. Segundo, el número de partidos que se juegan. Pues es cierto que para muchos, digamos para México, Estados Unidos, ellos no están muy interesados en estar viajando a las islas pequeñas, sobre todo por ejemplo, México llamando a sus jugadores de Inglaterra, de España, y que se vayan a las islas. Pero creo que países también como Guatemala como que les gusta mucho eso, ¿verdad? Porque representa también más partidos, más ingresos, digamos, recibir en un partido de vuelta, por ejemplo, en una semifinal de la liguilla a Haití o a Panamá, Trinidad y Tobago, entonces como que podría ser muy, muy rentable. Entonces yo creo que en muchos sentidos eso no es tan malo, ¿verdad? Pero digamos que ahí puede contrastar porque sabes que a tus patrocinadores y a las televisoras que en algún momento van a querer adquirir los derechos de transmisión de tus partidos, ya no les vas a poder vender que va a venir México a jugar a Guatemala, ya no les vas a vender que va a venir Estados Unidos. Bueno, pero digamos que son selecciones que siempre ya... Otra cosa que en este sistema es que se está premiando la constancia. Y entonces sí habrá que recordar que hay muchos partidos en que Guatemala logra un partido amistoso y se va a veces hasta con la selección sub-23, o no le presta mucha atención a las fechas FIFA, dejan pasar las fechas FIFA y no logran un rival de calidad, o reconocen también que, por ejemplo, jugaron contra Paraguay antes de la Copa América, Paraguay que no es de las grandes selecciones, pero que sus dirigentes querían una selección fácil
para subirle el ánimo a su selección y a sus aficionados. Claro. Entonces como que se maneja muy mal también el tema de los amistosos, se dejan pasar las fechas FIFA, mientras que, por ejemplo, equipos como El Salvador, que seguramente va a estar en esta hexagonal final, que tampoco es que tiene grandes oportunidades de clasificar, pero tiene el 50% de posibilidades. Lo han hecho mejor. Costa Rica, que en su estadio ha recibido a España, a Argentina, bueno, acá también en Argentina, pues, pero... Y yo creo que eso puede ser contraproducente porque te da la posibilidad de manejar los partidos amistosos. Más allá de que a partir de ahora vas a tener que en esa fecha FIFA jugar la Liga de Naciones de la CONCACAF, en donde por cierto Guatemala tiene que arrancar desde la Liga C a jugar contra el Lille y Puerto Rico, que pues, probablemente no le den muchos puntos. Esas fechas que te queden libres, vas a buscar primero un equipo que te dé puntos y luego vas a tener que buscar ganar, y eso se puede dar a controversias. Entonces creo que por eso es que puede ser también, yo creo que este sistema de favorecer el ranking FIFA para mejorar el sistema de clasificación al mundial favorece mucho a la FIFA, y creo que va a ser tomado en cuenta en otras confederaciones, porque por ejemplo en la UEFA ya se creó también esta Liga de Naciones, en que las fechas FIFA las están jugando entre ellos, o sea, para que no se vayan a jugar contra no sé quién, pues, o sea, a veces incluso juegan contra selecciones que no están dentro del sistema FIFA, por ejemplo, Cataluña o... Claro. Y eso también da lugar a que tampoco haya amaños en los amistosos, porque ese es uno de los grandes problemas porque todas las selecciones van a querer ganar el mundial. Y en términos generales, pues creo que más que quejarnos, yo creo que Guatemala debería tener una buena ronda eliminatoria. Tiene que ganar su grupo eliminatorio, aunque le toquen 3 o 2 equipos más, porque le tienen que ganar a Puerto Rico, a Anguila, a todos estos que están por debajo del nivel. Lamentablemente ahorita Antigua y Barbuda, San Cristóbal, Nicaragua, que son selecciones que antes las veíamos como equipos fáciles, están por arriba. Y hoy sería cabeza de serie. Y nosotros no seríamos. Guatemala no sería cabeza de serie. Muy probablemente dentro de un año, cuando se sortee, Guatemala va a ser una de las cabezas de serie de estas cuadrangulares con equipos del Caribe. Y ya después lo bueno puede venir en cuartos de final o semifinales, que ya nos toque contra Haití o Curazao, que los vimos en la Copa Oro, jugaron bien, incluso clasificaron a cuartos de final y pusieron en aprietos a los equipos grandes. Nos puede tocar también contra Panamá, que fue el mundial, y Panamá creo que es otro que le afecta mucho porque debería estar en la hexagonal final, pero creo que también lo han manejado un poco mal sus amistosos. Pero si Guatemala hace un buen camino eliminatorio, si juega bien su Liga de Naciones de la CONCACAF, porque aunque sean Puerto Rico y tienen que ganar, y se lo tienen que tomar en serio y no llevarse al equipo B o C. Si juegan bien y aprovechan las fechas FIFA, para el próximo mundial, la próxima eliminatoria, deberían estar entre esos 6. Esa es la meta. Claro. Esa es la meta, y también yo creo que este sistema está pensado para un próximo mundial en que ya van a ser 48 selecciones. Entonces en el hexagonal va a haber más posibilidades y va a haber más repechajes probablemente. Eso es lo que hay que pensar y esperar. Más allá de eso, yo creo que estamos de acuerdo en una cosa, y es que Guatemala, si quiere clasificar al mundial, tiene que ganar, que esté en la fase de grupos. Guatemala, si quiere pelear, tiene que ganar la lucha. O sea, en el ideario del aficionado guatemalteco, creo que todavía nos vemos haciéndole una buena serie a Costa Rica, por ejemplo, ganándole a Costa Rica acá en el Doroteo Guamuch,
e ir a pelearles duro al Estadio Nacional de San José, por ejemplo. Pero ahora la realidad de Costa Rica con la de Guatemala está lejísimo. Pero nosotros todavía confiamos en que nos podemos dar de tú por tú contra ellos. Con Honduras también, quizá con México y Estados Unidos es un poco más difícil, pero bueno, la idea es que ahora sí los dirigentes se lo tomen en serio y que tomen en serio los procesos de selección menores también tiene mucho que ver, las fechas FIFA, que no se duerman y que pasen la fecha FIFA ahí como que sin nada. Y sobre todo que no se den este tipo de amistosos en que, por ejemplo, que se fueran a visita recíproca contra El Salvador y se llevan a un equipo que incluso hasta llevan jugadores de la primera división y van a perder fácil a Cuscatlán. O sea, creo que eso ya no debería estar pasando, o perder contra Nicaragua, que se ha perdido en los últimos años, se ha perdido alguna vez. Sí, creo que se tiene que tomar con mucha seriedad este asunto y lo que ya decías, que no es solo decidir jugar un partido por que el representante ofrece buena cantidad de plata para la selección, o que es bueno jugar en Estados Unidos porque la gente siempre llega y entonces es un buen negocio, sino ahora hay que pensar bueno, lo que pasó con Israel, que les ofrecieron un buen contrato y llegaron casi que del avión con todo y maleta, llegaron al estadio a jugar. Hay que pensarlo. Eso no es tomárselo en serio. Sí, hay que pensarlo un poco más, y lo más triste es que pues lo que hablaba de tomarse con seriedad los procesos de selección, creo que es un asunto pendiente que tiene esta nueva administración. Hay que darle el beneficio de la duda, pero creo que ya empezaron y empezar a clasificar a Copa Oro, pues, porque sí, o sea, ¿por qué estamos abajo de Nicaragua o de Curazao o de Haití? Pues simple, ellos fueron a la Copa Oro y nosotros no hemos ido ya ni nos acordamos cuántas Copas Oro, yo creo que 2, ¿no? Sí, y que parte fundamental de lo que estamos sufriendo hoy es porque estuvimos 2 años suspendidos, y que es una suspensión que fue provocada por 34 asambleístas, así que eso también tiene que quedar claro. Bueno, relajémonos con este tema porque también es polémico, y vámonos por el último tema que también es polémico y tiene que ver con selecciones nacionales, y es que también Guatemala volvió a un proceso preolímpico, pero nos quedamos en el primer paso. Si ya era difícil clasificar a las Olimpiadas de Tokio, porque de toda CONCACAF solo 2 van a pasar, o sea, casi que están dando de la Plaza México y de Estados Unidos o Panamá y Costa Rica. Nosotros nos quedamos de primas a primera en el primer paso y perdimos contra Costa Rica. Guatemala merecía este resultado en la primera serie rumbo a las Olimpiadas. Yo creo que lo que se vio de esta selección sub-20, una serie de esta selección sub-23 en esta serie es contrastante, y lo podemos ver en el partido de ida con lo que se vio en el partido de vuelta, con una selección que en el primer partido no hizo nada de lo que había trabajado, no hizo nada de lo que se había mostrado durante el fogueo de lujo que tuvieron con un torneo en Francia, el torneo Esperanza de Toulon, y luego demostrando que hay capacidad y que hay calidad en Costa Rica, pero ya no alcanzó. Yo siento que esta selección merecía más. Yo creo que esta selección tiene talento, creo que esta selección tiene capacidad, tiene experiencia y sobre todo tiene jugadores que quieren trascender, jugadores que ya están en la Liga Nacional y que no están acomodados y que buscan ir más allá, y eso ya es algo muy importante. Sin embargo, las circunstancias y las situaciones mismas de la serie provocaron este resultado, que a todas luces también es un fracaso, y hay que decirlo, pero creo que esta selección merecía más. Por ahí hubo algunos errores que se cometieron desde la parte del cuerpo técnico hasta algunas decisiones de jugadores que en vez de tirar al arco hacían una jugada más, que son propias de la inexperiencia, pero creo que en términos generales esta selección merecía más. Y yo no quiero poner como excusa el arbitraje, pero sí, qué malos los árbitros que le tocó a Guatemala y a Costa Rica en esta serie eliminatoria, muy malos. Bueno, sí, no por nada el arbitraje de CONCACAF, Guatemala es de los mejorcitos, sí, y no nos pueden quitar a nosotros mismos.
Pero a pesar de todo, yo creo que a Guatemala le falta mucho en todos los niveles, y yo creo que de entrada no merecían clasificar. ¿Por qué? Para empezar, que al técnico que ponen al frente es un técnico sin experiencia y no tomó buenas decisiones. Yo creo que incluso en la misma convocatoria o desde las alineaciones iniciales no acertó, pues no conoce a sus jugadores. Tuvo, como decías, un buen fogueo en Francia, pero sí se notó la falta de liderazgo. La eliminatoria se perdió acá en Guatemala, no perdiendo 3-0, sino que desde que Costa Rica metió el primer gol, que fue un gol así un poco fortuito, así metido a empujones, pero en ese momento no había una figura que pusiera calma, mucho menos el técnico, y que dijera no se descontrolen, pero ya a los pocos minutos estaban peleando ahí con los ticos, y en Costa Rica pues se fue a ganar, o sea, se hizo un buen juego, pero si no se hubiera perdido el control desde el 1-0 y dejar que Costa Rica hiciera su juego de choque, de tratar de desesperar al rival, pues se hubiera podido empatar y revertir acá y llegar a hacer un buen papel en Costa Rica, porque la selección de Costa Rica, que son profesionales, todos juegan en la Liga Mayor de Costa Rica, un par en el extranjero, pero la armaron así un poco a la carrera y aún así nos ganan. Entonces creo que cuando son así las cosas no se merece clasificar, y claro, hay también mucha inexperiencia, culpa también de la suspensión, porque estos patojos de menos de 23 años no hicieron el proceso sub-20. Esta viene de la selección sub-20, que no pudo seguir porque cabal les cayó la suspensión. Sí, de hecho esta selección había clasificado al Premundial sub-20 y ya no pudo clasificar. Esta selección debió ir a los Juegos Centroamericanos de Managua 2017 y no pudo asistir. En ese torneo se dio la clasificación a Juegos Centroamericanos y el Caribe, y obviamente Guatemala no compitió. Es decir, esta selección venía con un rodaje de partidos internacionales mucho menor a la de cualquier otra selección centroamericana, y obviamente ese roce internacional siempre te da. Entonces es fácil, te empiezan ganando a los primeros minutos, perder el control, porque no jugaron. Era muy inteligente, te ensució el partido desde el primero, entendió que había un árbitro permisivo y lo aprovechó muy bien. Claro, pero es parte del mismo colmillo que se tiene, ¿verdad? Lo que yo digo, Eric González quizás es un técnico que no tenía experiencia, pero es un técnico que tenía un proceso, y es un técnico que llegó a la selección nacional sub-20 como pocos técnicos han llegado, y es por la confianza que da alguien. Es decir, a Eric González lo lleva a Walter Enrique Claverí como parte de su grupo de seleccionadores, como llevó a David Gardner a la selección sub-20, y creímos en ese proceso. Es decir, que nosotros le dimos la confianza a Walter Enrique Claverí, que escogiera, que pusiera a los técnicos que él creía correctos, y esa confianza también se la dio la comisión normalizadora en ese entonces. Y yo creo que en base a eso, el respaldo para Eric González estaba desde ese punto. Más allá de que era un técnico sin experiencia o que nunca había dirigido a equipos de gran envergadura o lo que ustedes quieran, yo creo que ese respaldo que Walter Enrique Claverí le dio cuando asumió es el que ha llevado a Eric González a trabajar, y que luego un proceso ya no se podía cortar sobre la marcha. Y lo que hay que destacar de esto es eso, que finalmente se llevó a cabo un verdadero proceso, más allá de los problemas que se tuvieron. Un proceso, pero también, o sea, hay que despabilar, pues, o sea, la verdad es que sí se tomaron muy malas decisiones, digamos, dejar afuera a jugadores que están jugando bien, y dejar adentro otros que no están tan bien, y desesperarse cuando estaban necesitando de tener control, pues te sacan a dos jugadores con mucha experiencia, incluso Llanes, que es
es el titular de la selección mayor. Ha jugado. Ajá, entonces, y es el único jugador que fue en el extranjero de esta selección. Y lo preocupante es que por eso es que decíamos también que los procesos menores son muy importantes, porque en la eliminatoria Costa Rica probablemente ya juegue con esta selección, porque Brian Ruiz ya está ya no es titular indiscutible porque ya las piernas le pesan. Claro. Entonces estos seleccionados sub-23 son los que ya deberían ir reemplazando a otros que pues yo creo que ya deberían estar dando paso, pero como no hay buenos procesos, no se puede, ¿verdad? Claro, y ahora digamos, Amarini Villatoro convoca para este nuevo proceso a 4 jugadores de la selección sub-23, Jonathan Bozuelo, José Carlos Martínez, Denilson Hernández y Pedro Altán. Recordemos que nos enfrentamos a una selección de Costa Rica y Randall Leal nos hace gol. Randall Leal, un jugador que venía de participar en la Copa Oro, de enfrentarse a las selecciones más importantes del área, y nosotros apenas vamos a empezar a convocar a estos jóvenes que han terminado su proceso, digamos, con esta eliminación para la selección mayor. Es donde se dan esas pequeñas diferencias. Y lo último de la selección sub-23 es que también tenemos que ser claros en esto, y yo sé que los dirigentes se molestan cada vez que lo menciono, pero es cierto, la selección nacional de Guatemala se enfrentó al mejor equipo de Centroamérica, que es Costa Rica, porque también en los rankings menores y que fue producto por la suspensión. Pues bueno, y de todos modos, si no se le ganó a Costa Rica, que era una Costa Rica así, era tan variante, luego ir a jugar contra México y Estados Unidos, hay que ver a quiénes pueden convocar México y Estados Unidos para esas elecciones. Por ejemplo, Estados Unidos puede convocar a Pulisic. Está jugando en el Chelsea. Yo creo que ya no vendría, ya no le interesa. No, pero digamos que estamos a ese nivel, pero tiene 4 o 5 equipos y más. México al Aires. Por ejemplo. Entonces, bueno, esos son los niveles, y ahí le estamos dando la razón a CONCACAF de decir, ¿por qué vas a poner a estos equipos en hexagonal? Sí. Pero son del área, entonces tenés que enfrentarte a Guatemala, tenés que enfrentarte a Antigua y Barbuda porque es tu selección. Yo no creo que Argentina en algún momento o Brasil digan ya no nos enfrentemos a Bolivia o a Venezuela con respecto a esas selecciones porque son de menor calidad. Bueno, tiene que ver mucho con el número de las selecciones. De las selecciones. Fácil podría ser una octagonal y dejar a 2, por ejemplo, que uno cada año en el mundial o que no tiene posibilidad de ir al mundial. O sea, yo creo que se pierde el principio de igualdad. Y eso es lo que yo insisto. Pero bueno, ya veremos cómo es que Guatemala... Y otra cosa es el nivel económico, porque no es... Siempre pesa. No es lo mismo una federación de Brasil o de Argentina, que hasta los mismos jugadores se pueden costear sus viajes a esos procesos durante tantos partidos que un jugador, por ejemplo, de Haití... Claro. Está viniendo a muchos partidos, pues entonces no podríamos como que competir todos contra todos, decir, hagamos 4 grupos y que yo creo que el primero. Quizá si CONCACAF quería hacer un cambio podía encontrar mejores maneras. Yo no digo que la decisión de CONCACAF de cambiar el formato haya sido malo, pero creo que el torneo que han hecho... lo que sí es que los de CONCACAF están contentos. La FIFA está contenta con ese formato. Y Guatemala también está contenta porque nuestros dirigentes han dicho que ellos solo tienen que decir que sí a lo de CONCACAF. También están contentos. Y que, por ejemplo, la otra vez cuando salió este formato, Mr. Chip, que es, hay que reconocer que el tipo sabe, dijo que el formato estaba bien, entonces... De hecho, él salió con una camisa de CONCACAF aplaudiendo la tremenda... Pero creo que CONCACAF lo contrató para la Copa de Oro. No sé. Pero bueno, vamos a cerrar Liga 502, la verdad que ha estado muy entretenida la charla. Y pues antes de cerrar, lo primero que hay que hacer es invitar a la afición, a la gente, a usted que está detrás de la pantalla, detrás del celular, a que nos acompañe a partir de este día y todas las semanas con Liga 502. Y no solo nos vea, sino que comparta, que opine, que a través de las diferentes encuestas que vamos a tener a través de nuestras diferentes redes sociales, de nuestras plataformas, pueda hablar de fútbol con nosotros y que pueda debatir y opinar. Mari, para cerrar, se viene la primera jornada del torneo de Apertura 2019, se viene el fútbol, la pelota va a comenzar a rodar y es momento de que digamos quiénes son nuestros favoritos
cómo es que vemos esta primera jornada, quiénes van a ganar, cómo les va a ir a cada uno de los diferentes equipos. Así que, ¿qué te parece si damos nuestros vaticinios, nuestros pronósticos de esta jornada? Y arrancamos con el partido que va a inaugurar el Torneo Apertura 2019. Siquinalá le da la bienvenida a la Liga Nacional a Misco. ¿Quién crees que va a ganar este partido? Yo creo que, aunque creo que Misco está a un nivel superior por la gente que tiene, creo que puede ser que el acoplamiento de los nuevos jugadores y también estar estrenándose en Liga Mayor, más el calor de Siquinalá, pues puede ser que nivelen las condiciones, y yo les daría un empate así como para, aunque creo que el Misco es superior, pero creo que tal vez el miedo escénico les puede hacer Está siendo muy político. Yo creo que Misco va a dar el batacazo desde la primera jornada y se va a quedar con la victoria. Sé que la cancha es difícil, el clima le puede afectar, pero se ha reforzado muy bien, tienen un muy buen equipo y creo que se pueden quedar con los primeros 3 puntos en Liga Nacional. Después, ese mismo sábado a las 18 horas, Comunicaciones con su gente en el Estadio Nacional hace su estreno. Primer partido de liga con Comunicaciones en el que estará al frente Mauricio Tapia. Los nuevos jugadores también se van a enfrentar y juegan ante un rival complicado, Cobán Imperial. ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, aunque Cobán en realidad habría que ver cómo están armados y si pueden dar la sorpresa o no. Yo creo que Comunicaciones está mucho mejor armado, están jugando bien y además están en su estadio. Yo creo que a pesar de los memes que vemos en redes sociales, al menos en este partido creo que sí va a llegar mucha gente de Comunicaciones al estadio a apoyarlos, y eso va a impulsar a que Comunicaciones va a ganar, y va a ganar bastante cómodo. Yo creo que Comunicaciones se va a quedar con el triunfo en el Estadio Nacional. Cobán Imperial tendrá que luchar fuerte para ser protagonista en este campeonato. Y se cierra la jornada de sábado con un partidazo. Xelajú Mario Camposeco enfrenta a Municipal, que recién ha cambiado de técnico. La bienvenida a Sebastián Pini se la van a dar los superchivos. ¿Quién crees que sea el ganador de ese partido? Bueno, yo creo que sí les podría afectar mucho a los rojos. Están jugando, pues sí, tan variantes, están dejando muchos espacios. Puede ser que el cambio de técnico les favorezca un poco. Sebastián Pini, básicamente hay que decir que es un Horacio Cordero más joven. Pero yo creo que el campo de Xela siempre es difícil, y creo que Xela se llevaría el triunfo un poco apretado, digamos un 1-0. Está bien, yo creo que va a ser un muy bonito partido, y aquí sí creo que va a ser un empate. Ni la cumbre que puse con el Municipal, creo que el empate le vendría bien. Bueno, lo único que podría darle un poco más de peso a Municipal es que regresa Jaén. Sí, Jaén va a ser el guardameta titular. Desafortunadamente no se pudo quedar en Bélgica, y yo quiero hacer hincapié, ya que lo mencionaste, en que más allá de las críticas que ha recibido Jaén después de su regreso, es un jugador que busca irse afuera, que no es difícil, no solo para el futbolista, para cualquier guatemalteco que quiera exponer su talento fuera de nuestras fronteras es sumamente complicado. Así que tenemos que valorar la valentía de Nicolás Jaén de querer siempre estar fuera de nuestras fronteras, demostrando su capacidad, y que si hoy no se ha dado, estoy completamente seguro que la oportunidad vendrá y no la vas a aprovechar. Es complicado para un portero. No es fácil salir del extracomunitario en Europa, que se lo puedan fichar, pero tal vez pueda encontrar en México, en la MLS, un nicho más fácil. Y que el fútbol de Guatemala, el peso del fútbol de Guatemala no tiene que caer sobre él. Es decir, hoy Guatemala no podría tener jugadores en ningún lado. Por el nivel en el que estábamos jugando, pero él se la estaba rebuscando, está obteniendo las oportunidades. Hay gente que cree en él y que le ha ayudado bastante, y creo que este equipo belga era de los buenos. Sí, o sea, no era un equipo que era así de los que luchan por el descenso. Totalmente. Sino que era un equipo que lucha por estar en Europa League, y eso que Bélgica lo tiene muy complicado de hacer clasificar a esos equipos. Así que, pues como bien dice una frase, nunca dejes de intentarlo, y ese es el mensaje para Nicolás Jaén, un portero que sabemos que tiene mucha calidad, pese a los detractores que sabemos que tienen muchos.
Antigua GFC y Malacateco abren la jornada del domingo 11:30. ¿Quién es tu favorito para ese partido? Bueno, pues la verdad es que yo confío mucho en Malacateco, y a pesar de que están de visita, yo creo que esta va a ser la verdadera sorpresa, y que reviviendo la final, Malacateco, que es un poco más sólido y el técnico es más zorro, creo que al menos le va a ir a sacar el empate a Antigua. Yo me voy a quedar con la victoria para el cuadro panzaverde. Creo que el técnico Roberto Montoya y sus muchachos van a arrancar con buen pie, fiel a lo que recién dije, que es uno de los principales candidatos a quedarse con el título. Yo creo que va a arrancar con los 3 puntos el cuadro antigüeño. Nuevo huésped en la Liga Nacional. Santa Lucía con su Malguapa se enfrenta en su estadio y con su gente a Sanarate. ¿Quién es el favorito? Pues yo creo que el favorito, ninguno de los dos, pero solo por la localidad le voy a dar el triunfo a Santa Lucía. Me parece, yo me voy a quedar con Santa Lucía también. Tiene un buen técnico, Paco Melgar, que asume la dirección técnica y se ha reforzado, creo yo, con lo que podía, y puede dar batalla. Yo creo que Santa Lucía, si quiere ser protagonista y no estar pensando en el descenso, desde ya le tocó un buen rival para empezar, sí, y desde ya tiene que empezar a demostrar que es un buen equipo y tiene que ganar la Sanarate. Sí, Paco Melgar es uno de los técnicos que son muy metódicos, muy tácticos, y creo que es de los que le sienta bien a los equipos, sobre todo los equipos jóvenes. Sí. Y para cerrar la jornada, a las 14:30 horas, Guastatoya se enfrenta a Iztapa. El campeón de campeones se estrena en la Liga Nacional. Sí, yo creo que Guastatoya en general, pues no... fue una sorpresa que le haya ganado a Antigua, porque yo creo que está mejor Antigua que Guastatoya, pero Guastatoya ya tiene muy buena base, tiene mucho colmillo, y aparte que creo que este sí es el partido más desigual de los 6, y yo creo que salvo una sorpresa como le pasaba a Guastatoya en el inicio del torneo pasado, que empezó mal, Guastatoya debería ganar, y debería ganar con goleada, un 3-0. Yo creo que no va a ser tan fácil, pero creo que Guastatoya tiene que hacer lo suyo en su casa y se tiene que quedar con el triunfo, así que yo también le doy... y aparte que en estas épocas de calor sí deberían aprovechar estas locaciones como Malacatán, Guastatoya, Santa Lucía, Cotzumalguapa para... Bueno, se enfrentan a Iztapa, que también es de calor, así que ahí... Pues no pero es otro tipo de calor. Eso sí, es un calor diferente, y vaya si no afecta, si a nosotros los periodistas que estamos afuera nos afecta, ya me imagino a los jugadores. Pero bueno, así estará la jornada, la primera de la Liga Nacional, y nos queda nada más agradecerle a la gente por estar con nosotros, y también invitarla a que siga conectada de Soy 502 a través de sus diferentes plataformas, y a que opine junto a nosotros de esto que nos apasiona y nos gusta, que es el fútbol guatemalteco. Pues sí, yo creo que aunque nosotros acá critiquemos que está muy mal en relación con la CONCACAF, pero la verdad es que nos gusta, nos apasiona, y es nuestro fútbol, que no debería ser como una frase hecha que solo porque es el nuestro hay que apoyarlo, sino que realmente nos emociona, pues, y hay muchas ocasiones en que los estadios se llenan por simpatía del equipo, porque llega rojos, llegan cremas, entonces creo que es muy, muy bonito, y aunque algunos no le prestan atención en estas primeras jornadas, pero ya en la fase final ya están ahí mordiéndose las uñas por su equipo favorito, y sobre todo también un saludo a todos los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que creo que son muy fieles a sus equipos, entonces también para ellos para esta información, para que tengan tanto de Malacatán, de Rojos, Cremas, Cobán, Shela, todos sus equipos de Guastatoya, y en general pues siempre tenemos nuestro corazón puesto en Guatemala. Así es, en nuestros compatriotas que se esfuerzan y trabajan día a día para poder
llevar el alimento y el sustento a sus familias. Así que un saludo y un abrazo fraternal, y como siempre la invitación para que siga conectado con Liga 502 a través de Soy 502, el portal de la información no solo del fútbol guatemalteco, sino de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Por lo pronto, pásela bien y siga con nosotros en una próxima oportunidad. Feliz tarde.